temeroso de Dios. Y la prueba de Job fue que en menos de nada le fue quitado todos sus bienes. Y vaya y venga, perder uno las cosas materiales, uno dice, tiene salud, vuelve y trabaja y se recupera, ¿sí o no? ¿Cierto? Como cuando los que de pronto les han robado alguna cosa material, uno dice, bueno, gracias a Dios no me hicieron nada, ¿cierto? Uno vuelve y pues tiene la salud y vuelve, trabaja y se recupera. Job era uno de los hombres más ricos en ese tiempo. Él vivía en Uz y en esa región Job era uno de los hombres más ricos. Y de la noche a la mañana le fue quitado todas sus riquezas. Y ustedes ya han leído, vino un criado y le dijo, vino un viento esto, tumbó todo esto, quemó todo esto y no quedó nada. Solo he quedado yo para venirte a darte la noticia del desastre tan terrible que sucedió con sus propiedades, con sus bienes. Como la situación que está pasando ahora en México, en otra Puerto Rico, cosas que están pasando por los temblores, por los huracanes y esto, pues hay hermanos y hay personas pasando momentos difíciles. Pero ahí hay un Dios poderoso, ¿no? Que todo lo restituye, que todo lo devuelve. Gloria al nombre del Señor. Pero esto estaba pasando con Job, fue así de la noche a la mañana le fue quitado todo en cuanto a sus bienes. Pero vaya y venga, como les digo, eso se recupera. Pero después viene otro criado suyo, otro empleado suyo y le dice, Job, resulta que todos tus hijos, tus 7 hijos han muerto. Apenas estaba asimilando una noticia de que todos sus bienes habían sido acabados, destruidos, y ahora venir y recibir una noticia de que sus hijos, ¿qué? Habían muerto. Y no había sido uno o dos, todos sus hijos habían muerto. ¿Cómo creen que se estaba sintiendo Job? ¿Cómo creen? ¿Devastado? Mejor dicho, ahí sí lo remataron con esa noticia. Pero aún con todo esto, Job seguía aferrado a Dios. Dios, en otras palabras, tú sabes cómo hacer las cosas. Y estaba en ese dolor, y estaba en esa preocupación, y estaba en esa incertidumbre, cuando le llega una enfermedad. Y no cualquier enfermedad, era una enfermedad grave. Su piel se estaba pudriendo, estaba llagado. Parte de que habían sido quitados sus bienes, algo tan valioso como para nosotros los padres de familia como son los hijos. Ahora enfermo. ¿Cómo creen? Sigamos analizando la vida de Job. Aparte de eso, que ya estaba, digamos, como tocando fondo en todas sus áreas, Job tenía unos amigos, Job tenía familia.
¿Y uno qué espera? Recibir de parte de su familia o de sus amigos. ¿Qué espera recibir? Al menos un lo siento mucho. Dura su situación, Job, por la que estás pasando realmente. Pero yo tranquilo, yo estaré orando a Dios y estaré diciendo al Señor que tenga misericordia, que te levante. Por lo menos eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero estos tres amigos, ¿a qué vinieron ante Job? ¿A consolarlo o a qué? Ah, estos amigos, mi amigo del alma, mi amigo que en todas estoy con usted. ¿Vinieron a qué? Uno de sus amigos se llamaba Elifaz, el otro Bildad, el otro Zofar. Yo creo que cuando Job vio venir a sus amigos, dijo, por lo menos una palabra de consuelo. Y resulta que estos amigos vienen y le dicen, Job, mire a ver, examínese qué pecado es el que has cometido. Y no tiene que haber sido, en otras palabras, Job, cualquier pecado. Para que tengas esta situación tan difícil, examínese. En otras palabras, vinieron como a reprocharle, como mire a ver, las cosas no vienen así porque así. Las cosas, usted algo muy grave tuvo que haber hecho para que le esté sucediendo esto. Examínese. ¿Usted cree que estas son las palabras que uno enfermo o en momento de prueba quiere escuchar? Yo digo, estos amigos de Job como tan ultra espirituales, ¿cierto? Vinieron fue a acusarlo, a decir, pero realmente lo que se decía y se veía de usted, algo tendrás escondido, Job, algo estarás haciendo mal porque mire lo que está pasando. O sea que lo acabaron de rematar, ¿cierto? Tras de irlo a levantarle por lo menos un poquito el ánimo, lo que hicieron fue traerle aún antes otra angustia más. Los amigos de Job. Diferente a lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Pero bueno, vaya y vengan los amigos. Al fin y al cabo, no son familia, ¿cierto? Son muy buenos amigos y bueno, listo. Pero que venga la esposa de Job y le diga, Job, yo estoy contigo, ánimo, sí, son momentos difíciles, lo más terrible, nuestros hijos se han muerto, pero ánimo, yo estoy aquí, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Yo creo que esas eran las palabras que Job quería escuchar de su amada esposa. Yo creo que Job dijo, bueno, por lo menos tengo a mi cónyuge, a mi ayuda idónea, y ella está en todo momento, como cuando decimos, en las buenas y en las malas. Pero ¿qué pasó? ¿Recibió eso de ella? No recibió de esto de ella. Obviamente esta mujer también estaba muy dolida, obviamente esta mujer también estaba muy herida por lo que estaba pasando. Todo se le había sido quitado, sus hijos. Pero yo creo que al menos ella debió haberse consolado en que tenía a su esposo. Pero lo que viene esta mujer y le dice a Job es, ¿qué le dice? Maldice a Dios, a tu Dios, y muérete. Pues ya que queda, ya se ha perdido todo.
El paso es morirse. Pero antes de hacerlo, mire, en vez de estar glorificando o estando ahí todavía aferrado, maldícelo. Hijo, le contesta, dice, realmente lo que estás diciendo está sin sentido, en otras palabras. Y este fue más o menos el relato de lo que la vida dejó, de su sufrimiento y de su lucha y de su prueba. Pero la verdad es que a lo que yo quiero que vayamos es que Job, antes de toda esta prueba y antes de todo este padecimiento, él era tenido y reconocido por Dios como un hombre justo, dígalo conmigo, recto y perfecto delante de Dios. Y Job hacía algo bien tremendo, algo que me llama la atención, algo que, hermanos queridos, nos llama y nos exhorta y nos insta en esta mañana a que nosotros hagamos con nuestra familia. Del capítulo 1, versículo 2 en adelante dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, iban y llamaban a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y dice el 5, mire lo que dice, hermanos queridos: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, de la fiesta, del banquete, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué? Holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Dale fuerte aplauso al Señor. En esta versión dice, versículo 4 y el 5, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días que habían pasado la fiesta, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Cuántos padres de familia hay aquí en esta mañana? Levante su mano. Gloria al Señor. Otros que son abuelos ya o tíos o esto. En este versículo 5 es que quiero centrar la enseñanza. Para hacer Job lo que hacía con sus hijos era porque él estaba firme en el camino de Dios.
Era porque él estaba convencido de que había un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios al cual debía temerse, al cual debía honrarse. Job hacía esta práctica con sus hijos porque creía en un Dios. ¿Cuántos creen al Dios Todopoderoso? Tenía autoridad para hacer lo que hacía con sus hijos. Estaba firme en el conocimiento de un Dios grande, de un Dios que protege, de un Dios que guarda, de un Dios que ayuda, de un Dios que lo da todo por sus hijos. Aquí nos habla de Job. Aquí no nos está hablando de la esposa de Job, que era la esposa de Job, que era la que venía y hacía esta labor con sus hijos. Tal vez la esposa de Job no era tan radical en su vida espiritual como lo era Job. Y en Job estaba ese temor, estaba en Job ese decir: Dios, aunque mis hijos no te estén sirviendo, aunque mis hijos no estén en el camino del Señor, yo sí como Padre, Señor, Padre de la gloria, pido misericordia por ellos, pido que los guarde, pido que los ayude, pido que los limpie de todo pecado. Pero para hacer eso se tiene que tener convencimiento de que hay un Dios soberano y estar bien con Dios, para poder actuar de esa manera. Dice que Job, aún pasado varios días, quizás por sus ocupaciones, no podía hacerlo inmediatamente que sus hijos terminaban sus fiestas. Ya eran mayores, porque dice que iba a sus casas, eran sus casas que ellos hacían sus fiestas. Y dice Job, dice la palabra del Señor ahí en Job, que él, pasado aún varios días, él no se olvidaba de que tenía que llevar a sus hijos a que el Señor los purificara y los santificara por si habían pecado, por si habían cometido falta allí en esas fiestas donde ellos estaban. Y dice la palabra del Señor que eso no era una vez al año, que eso no era cada yo no sé cuánto tiempo. Dice que era algo habitual, algo seguido. Estaba la preocupación de padres ahí, porque el Señor estuviera con sus hijos. Hermanos queridos, aquí la palabra del Señor no me habla de unos hijos creyentes. Aquí la palabra del Señor no me habla de unos hijos que están andando en el camino del Señor. Me habla aquí en el libro de Job de unos hijos que tenían sus reuniones y que se hacían sus fiestas. Y en una fiesta, ¿qué hay? Todo, porque dice que se embriagaban o que tomaban. Y en una fiesta inconversa, ¿qué hay? Todo menos la presencia de Dios. ¿Sí o no? Pero eso no quería decir que Job no hiciera la labor de padre como hijo de Dios que era, de llevar a sus hijos a la presencia del Señor y decirle: Dios. Yo creo que en esos momentos ahí les hablaba a sus hijos y todo, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora también, ¿cierto? O sea, en otras palabras, no veo a un Job desfallecido ni derrotado por ver que sus hijos no están andando en el camino del Señor. Al contrario, pues ellos van y hacen sus cosas, pero yo también hago lo que a mí me corresponde hacer como hijo de Dios, y es de llevarlos a la presencia del Señor, y es de decir: Dios, ahí están mis hijos y los declaro
para el reino de los cielos. Algún día, si no es ahorita, si no los estoy viendo ahorita, en el tiempo tuyo llegarán. Pero de tu mano no los suelto, pero de tu mano no los suelto. Y ahí seguía Job. Esa era una de las cualidades y era algo por el que el Señor veía a Job justo, recto, perfecto y apartado del mal. Tiene que uno estar apartado del mal, apartado del pecado, para poder llevar a nuestra familia delante de la presencia del Señor. Amén. Y esa era la práctica de Job como padre, de llevar, de encomendar y de enseñarles el camino, aunque ellos no lo estuvieran practicando. Y eso es lo que el Señor hoy nos recuerda y hoy nos dice: como padres tenemos responsabilidades. Como padres creyentes, hijos de un Dios viviente, que practican una fe que sobrepasa todo entendimiento, debemos de seguir llevando a nuestra familia delante de la presencia del Señor y declarar: Padre, no tome en cuenta sus pecados, Dios. Mientras que yo viva aquí en la tierra, Señor, seguiré clamando por mis hijos, porque sé una cosa es que tú bendices las familias, porque tú las has constituido y tú las has creado. Amén. Amén. Y los hijos no son responsabilidad de los tíos, no son la responsabilidad de los abuelos, los hijos no son la responsabilidad del maestro para que los enseñe, para que los eduque, no, son responsabilidad de los padres. Aquí nos dice la palabra que Job, el papá, iba y hacía esta labor espiritual con sus hijos. Él no se escudaba, no, allá que le enseñen, allá no. La responsabilidad de encaminar, de enseñarles la vida cristiana, la vida espiritual en Cristo Jesús, le corresponde a usted y a mí, que somos justos y apartados del mal. ¿Amén o no amén? Esto no lo va a hacer nadie más, hermano. Ningún inconverso va a guiar a sus hijos en el camino y en el temor de Dios. Solo lo va a hacer usted, que ha entendido el camino de la salvación. Solo lo puede hacer usted y yo, que hemos dado pasos de fe, que hemos dejado que Dios tome nuestros corazones y enseñarles una vida diferente en Cristo Jesús a nuestra familia. ¿Cuánto lo creen? Dale fuerte ese aplauso al Señor si se lo va a dar. Cuando sus hijos fueron quitados, cuando sus hijos murieron, ya Job había hecho la labor. Por lo menos ese cargo de conciencia no lo tenía Job, porque él muy habitualmente presentaba a sus hijos a Dios. Entonces, en este momento no estamos viendo el sufrimiento de Job ni las circunstancias difíciles por las cuales pasó. En este momento lo que estamos viendo es a un padre responsable de llevar los hijos a la presencia de Dios. Y en este momento lo que el Señor quiere de nosotros es que no dejemos de hacer, que no dejemos de enseñar, que no dejemos de encaminar a nuestra familia en el temor a Dios. Así sus hijos no se estén congregando, así su familia usted la vea, no.
sumidos algunos en el alcohol, en la drogadicción, en la pornografía o en el lesbianismo, en todas estas cosas que el mundo ofrece. Así usted esté viendo esto, usted tiene autoridad delante de Dios para consagrarlos para Él. Job lo hacía. Y cuando el enemigo vino a quitarle y a ensañarse con él, y cuando el enemigo vino a acabar con la fe de Job, no pudo hacerlo. Fue tocado sus bienes, su familia y todo, pero Job permanecía fiel en el Señor. Y dice la palabra del Señor allí en los versículos, en los capítulos como 40, 41, que a Job le fue restituido todo. Todo, todo. Y hoy el Señor nos dice, tu familia va a ser restituida, tu familia va a ser restituida, tu familia va a ser restituida, tus hijos van a ser restituidos, dice el Señor, tus hijos van a ser restituidos, tus bienes, todo, todo, todo va a ser restituido, porque ese es el Dios al cual usted y yo servimos, hermano querido. Como cuando leemos, por un camino viene, pero por 7 tiene que huir Satanás, amén. Y dice la palabra del Señor que el Señor bendijo la vida de Job de una manera tan sobrenatural. Eso lo encontramos en el capítulo 41, ya para ir terminando la enseñanza, que le fue restituido todo. Todo le fue restituido a Job. Porque le fue restituido todo, porque el Señor vio en Job un hombre que a pesar de las pruebas, que a pesar de las tribulaciones, seguía creyendo en Él, seguía permaneciendo en Él. Y dice allí en el versículo, en el capítulo 41 de Job, 42, en el versículo 12, 42, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ¿qué dice? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y mire lo que dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Restituyó todo, dice el Señor. Todo. Porque en medio de la prueba Job decía, he de alabar a Dios solamente en la bendición, cuando lo he tenido todo. ¿Por qué no alabarle también cuando vienen los momentos difíciles? Cuando a veces nos sentimos solos. Job se sintió solo. Aún no sentía ni al mismo Dios al cual él alababa. Y yo sé que algunos de ustedes también se habrá podido sentir solo, abandonado. ¿A dónde está Dios? Mire por lo que estoy pasando. Por eso comenzamos la enseñanza con una pregunta. ¿Por qué sufren los justos? Y entonces, no, pues como viene esto, como ya ando de salud muy regular, como ya esto y lo otro, entonces. Pero aquí el Señor nos enseña a través de la historia de Job que si permanecemos en Él, Él restituye todo.
todo, no dice que algunas cosas, porque para Dios no hay nada, pero nada, nada imposible. Dice que aún sus propios, volvió y le dio la misma cantidad de hijos. Y los últimos días de vida de Job fueron una gran bendición, porque permaneció en él, porque estuvo en él, porque entendió en medio de la prueba quién es Dios. Y por ahí dice en el capítulo 40, versículo, bueno, uno de los versículos dice, en una de las charlas que él tuvo con Dios, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él no, antes de esta dura prueba, él no entendía ni comprendía muchas cosas de Dios. Y él hacía las cosas de vivir santamente y apartado de mal a la manera que él entendía, a la manera que él creía que estaban bien hechas. Pero ahora que él comprendió, que vio, que escuchó la voz de Dios, que atendió los consejos y que aún ya abrió más su corazón para con Dios, dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo la soberanía tuya, Dios, la grandeza tuya, Señor. Ahora vemos a un Job más firme en todas las áreas de su vida, después de haber pasado toda esta situación difícil y adversa. Dice el Señor hoy en su palabra, hagamos nuestra labor, hagamos lo que tengamos que hacer como padres, enseñémosles a nuestros hijos el camino de la salvación, enseñémosles que existe el mal, así como existe el bien, y que si siguen el camino del bien va a ser para bendición de sus vidas, va a haber un futuro que aún en medio de adversidades, de pruebas, de luchas, va a tener una salida en victoria, en bendición, como la que tuvo Job. Enseñémosle a nuestros hijos. En este mes que ya comienza de octubre, hermanos queridos, sus hijos pequeños van a venir con interrogantes. ¿Por qué no me puedo disfrazar? ¿Por qué esto? ¿Por qué ellos? ¿Por qué mis amigos sí pueden hacerlo y yo no? Enséñenles el por qué no. No es el decirles no y punto, no, es explicarles, es que esta es una situación que viene de una tradición pagana, por aquí y por allá, ellos lo van a entender, hermanos. Se trata de que los encaminemos, se trata de que les enseñemos la bendición de Dios. Job, aunque sus hijos iban a fiestas y todo, él les enseñaba y él venía mismo y hacía la labor de purificación de pecados como se acostumbraba en esos tiempos. Entonces nosotros hagamos la labor, enseñémosles a nuestros hijos qué trae bendición y qué no trae bendición. Colóquense en pie, hermanos. Y que sus hijos vean, que su familia vea que hay autoridad en usted, que realmente usted se ha apartado del mal, que realmente usted está convencido al Dios que alaba y al Dios que glorifica, que es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que es un Dios que ayuda, que es un Dios que levanta, que es un Dios que restaura, que es un Dios que cumple su palabra para con sus hijos. Amén. Cierre sus ojos. Y pide misericordia de Dios. Primero para con tu vida,